Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presente. Hoy tenemos una nueva reunión rotaria. Tenemos la reunión, a ver, esperen que me pongan los anteojos, la reunión 2166 desde la fundación del... No, 67. Perdón, Ricardo. 2167, correcto, desde la fundación del club, y la número 10 de este periodo. Por favor, Orlando, te pido saludemos a las banderas. Muchas gracias, un aplauso a las banderas, por favor. Bueno, siguiendo con el orden del día, vamos a convocar a nuestro macero, al pajo gobernador Horacio Moyo, quien con su habitual espacio nos va a hablar sobre las novedades del día de hoy en Macería. Por favor, Horacio. Gracias, presidente Viviana. Nosotros siempre tenemos, para los amigos no rotarios, el doctor Emilio Perina, y veo por ahí otro amigo no rotario, Juan Carlos Balduzzi. Bienvenidos a esta reunión. Tenemos siempre, iniciando la reunión, el minuto de origen o significado de las palabras, de frases y demás. Hoy, obviamente, elegí una palabra vinculada con la disertación que vamos a tener hoy, así que la palabra que vamos a tratar hoy, muy sintéticamente, brevemente, es la palabra archivo. La palabra archivo viene del latín archivum, y del griego argión o archión. La palabra griega, en origen, se refería al edificio donde se residían los magistrados. Pero hay que decir que hoy archivo designa generalmente a un local o a un espacio donde se conserva una colección ordenada de documentos relativos a una entidad, a un tema concreto, etc. Como por ejemplo el archivo de Indias, el archivo de la Corona de Aragón, o simplemente el archivo de una organización, de una empresa. La historia de esta palabra se remonta a 30 siglos atrás, cuando Atenas, gobernada por el rey Codros, fue invadida por los delfos. El oráculo de Delfos había vaticinado que los atenienses solo lograrían vencer y expulsar a los invasores si Codros perdía la vida en combate. Los atenienses decidieron entonces que no había nadie que reuniera condiciones suficientes para suceder en el trono al rey héroe, y nombraron en su lugar a un magistrado civil, al que llamaron arquión o argión, arconte en español, dando inicio así a una magistratura que gobernó Atenas durante 5 siglos, hasta la tiranía de Pisístrato en el siglo VI a.C. El edificio del gobierno donde el arconte ejercía sus funciones era el arquión o argión, y el conjunto de los documentos allí albergados se llamaba ta artequia o argegia, palabra que en latín dio lugar a archivum, que llegó al español como archivo. También a partir de esta palabra arquetian o argetian también se originó otra palabra griega, arge o arque, que significa o hacía referencia a gobierno, a mando, a orden y palabras vinculadas. Por último, me parece que tenemos que recordar, y lo hace así el disertante en su título, la famosa frase, ¿no? ¿Quién es capaz de resistir un archivo? Gracias, presidente, le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Un aplauso para Horacio, para nuestro querido macero. Y bueno, hoy continuamos con nuestra reunión del día de la fecha. Acostumbramos
a hacer mención a las fechas gratas de la semana, y para eso convocamos a nuestro querido Hernán Quintanilla, Paz Presidente, quien nos va a mencionar las fechas gratas de esta semana. Adelante, Hernán, por favor. Gracias, Presidente. Gracias. Bueno, tenemos dos fechas gratas para comentar. Una fue el Día del Abogado, el día 29, así que felicitación a todos ellos. Y hoy es el cumpleaños de nuestro socio Pablo Roberts, del Satélite de Ciencias Económicas. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Hernán, por tus fechas gratas. Bueno, no sé si Ricardo, como secretario del club, tiene algún mensaje para esta semana. Ricardo, ¿tenés algún mensaje? Sí, la idea en esta gestión es todos los días, todas las reuniones, relatar algún hecho que resulte inspirador en el mundo Rotary, y en este caso, como septiembre es el mes de la educación y de la alfabetización básica, se me ocurrió, o se nos ocurrió, rescatar un ejemplo de un becado de Rotary en apoyo a la educación. No da el tiempo para hacer el relato completo, pero un becario pro paz del Rotary, Mu Yang, que es chino, fundó una escuela para niños marginales en Siria. Este hombre es becario pro paz y al mismo tiempo estudió en la Universidad de Uppsala en Suecia, y en su trayectoria profesional detectó que había una localidad en Siria sin ninguna posibilidad de educación, y trabajaba él para una empresa comercial que proveía a las minas de carbón, y decidió abrir este lugar como para poderle brindar a esa gente, a esos chicos, la posibilidad de superarse. La historia es más larga, pero bueno, esto me parece que siempre buscamos algún ejemplo que resulte inspirador. Muchas gracias, Ricardo. Nos quedamos con ganas de conocer toda la historia, pero bueno, tenemos los tiempos acotados para dar cumplimiento a todo lo que tenemos que tratar en la reunión. Así que en otra oportunidad será. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, y ahora vamos a convocar a Miguel Ángel Martínez Pereira, también Paz Gobernador, quien normalmente toda la semana nos da sus minutos de capacitación rotaria, que tan enriquecedores son. Miguel Ángel, por favor, tu momento para hablar sobre capacitación rotaria. Muchas gracias, Presidente. Voy a compartir pantalla, así. Ustedes me avisan a ver si está, cuando esté. No, no se ve todavía. Bueno, veremos. Tranquilo. Ahí está. ¿Ahí va apareciendo? Está querida, ahí va. ¿Ahí está? Sí. Bueno, Sí, sí. ¿se ve ahí? Donde dice imposible, Sí, se ve. tachado, la Sí, MM. sí. Bueno. Ha sido posible, Miguel. Muy bien. Bueno, como decía nuestro secretario y comentaba, el mes de septiembre, ustedes saben, siempre lo compartimos, cada mes en Rotary está dedicado a un área de interés o a una avenida de servicio. En esta oportunidad, en septiembre, el mes de la alfabetización y la educación básica, es la que recuerda, digamos, la actividad de cada uno de nosotros, los rotarios. Pero fíjense ustedes que no dice educación solo, sino que Rotary pone la palabra básica. Y cuando pone la palabra básica, significa que está enfocado el tema para que nosotros los rotarios podamos en nuestra actividad hacer impacto en aquellas comunidades del mundo donde carece fuertemente el sistema de alfabetismo básico. Entonces, hacia ahí apuntar el tema. Esto no quiere decir que todos los procesos y proyectos y programas en pos de la educación en general y la alfabetización no son válidos, al contrario. Ricardo precisamente estaba dando un ejemplo entre muchos otros, acá vamos a compartir algunos, pero el tema de lo básico es la preocupación de la organización
por la carencia de alfabetización en muchas localidades a nivel mundial. Si miramos un poco el tema, vamos a ver muchos flyers, mucha difusión de Rotary a nivel mundial, tanto para adultos como para jóvenes, de este tema de la alfabetización, la educación básica. Y yo quise traer acá algo que dijo la Junta Directiva, que lo escribió, fíjense ustedes, en el año 1985, que dice: la alfabetización es condición indispensable para la paz. Como ustedes saben, la paz es el fin último de Rotary, y en cierto modo, muchas de las tareas que hacemos, directa o indirectamente, a través de nosotros o a través de los beneficiarios, apuntalan procesos educativos. Las metas de Rotary definidas para el tema de educación básica y alfabetización, que estuvieron definido en marzo de este año, con precisión, son 3 metas claramente, que si vamos de abajo para arriba en la flecha subiendo, digamos, el cumplimiento de las metas. La primera meta es el empoderar a las comunidades para apoyar los procesos de alfabetización y la educación básica. O sea, cómo fortalecemos a las comunidades en esta área. La segunda es reducir la discapacidad de género en esta problemática. O sea que el tema de género con el tema de la diversidad está puesto una vez más en esta meta, y reducirlo en pos de la educación. Y la tercera es aumentar el alfabetismo entre los adultos, para que no sea solamente cuando hablamos de procesos educativos en los niños, sino en todas aquellas comunidades donde hay fuertes problemas en el tema de alfabetismo en personas adultas. Yo tomé 3 ejemplos acá, que esto lo difunde Rotary, de la enorme cantidad de actividades en pos de la alfabetización que se hacen en el mundo. Y tomé, por ejemplo, algunos donde está, por ejemplo, de izquierda a derecha, el Líbano dice: promoviendo la salud en las escuelas. Y ahí dice que Rotarios en el Líbano han abastecido de agua a escuelas para mejorar esas condiciones de vida y mejorar los procesos educativos a través de esto. Y este hecho me hizo recordar a la acción y al proyecto que tuvimos nosotros años atrás en una escuela de Montserrat, no hace muchos años atrás, donde hicimos una escuela de preescolares, de chicos desde 45 días hasta 5 años, o sea, justo toda la etapa de preescolar, donde hicimos la climatización de toda la escuela, instalando 10 aparatos de frío-calor, digamos, pero sobre todo de frío, porque más allá de las actividades que tienen los gobiernos, etcétera, etcétera, esta escuela está en la calle Chile, a 10 cuadras de la Casa de Gobierno, pero tenía una actividad de no más allá de 9 meses, porque cuando entraba el tema del verano, y hay mucha gente que deja a los chicos ahí, no solamente hasta el mes de diciembre, sino también enero y febrero, por la problemática de lo que es la zona de Montserrat, directamente no se podía atender, porque el calor que hacía era increíble, porque gran parte de los techos eran de chapa. Nosotros, el Rotary Club de Montserrat, hicimos una subvención, hicimos una climatización de toda la escuela, y ahí logramos, a través de mejorar las condiciones de vida, apoyar un proceso educativo. Algo parecido a lo que veíamos con el tema de agua, pero en este caso con respecto al tema de clima. Otro ejemplo está ahí en Afganistán, donde figura que los rotarios establecieron escuelas para niños, niñas, en Afganistán, en lugares donde no había para niñas, sino que estaba bien diferenciado, y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente de las metas sobre el tema de género y el tema de la diversidad. Y el último caso que tomé es en Kenia, mejorando sistemas educativos, ahí trabajando los clubes rotarios en alianzas mundiales con los gobiernos y con una alianza mundial para la educación que existe allí, para tratar de lograr o de brindar oportunidades de aprendizajes a aquellas comunidades donde hay niños pobres y sobre todo marginados. Estos son 3 ejemplos nada más de actividades rotarias en el mundo. Compartí, traje a la memoria lo que nosotros en nuestro Pago Chico, por decir, hicimos en Montserrat. Y finalmente, en estas cosas me gusta recordar siempre algo de la génesis de Rotary a través de nuestro fundador, de Paul Harris, quien fue, como todos sabemos, el fundador, algo que dijo allá en la convención de 1918. Fíjense, Rotary nació en 1905,
O sea, que esto tenía 13 años de vida en la Convención de Kansas City, en Missouri, en Estados Unidos, cuando habló de la educación y dijo que era el arma más poderosa que Dios ha puesto en manos del hombre y con la cual combatir a los enemigos de la ética individual y nacional. Yo siempre me quedo reflexionando sobre estas cosas y me gusta compartirlas, porque fíjense cómo desde el fondo de la historia el fundador nos hablaba de educación, de esa herramienta sobre la base y el eje central de Rotary, la ética, pero para que se pueda combatir a nivel individual y nacional en todos los campos públicos, privados, etcétera, etcétera, que nos podemos imaginar. Así que bueno, septiembre es para recordar esto, pero más que nada para recordar, para tener posibilidades de encarar proyectos a nuestros clubes que vayan en la dirección de estas motivaciones que Rotary permanentemente nos está animando e inspirando. Así que bueno, septiembre, mes de la educación básica y la alfabetización. Bueno, Presidenta, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu habitual espacio de capacitación. Te vamos a brindar un aplauso también a vos. Gracias, muy amable. Bueno, y ahora, continuando con nuestra reunión, llegó el momento de presentar al orador. Hoy tenemos un orador de lujo, es Emilio Pierino Konstantinovsky, quien nos va a hablar sobre resistir un archivo o vivir sin él. Yo voy a pedirle a Ricardo que haga la presentación de nuestro orador y le damos el espacio para su charla, por favor. Ricardo. Bueno, gracias, Vivi. Hola, Emilio, bienvenido. Te vamos a pedir que te desmutees porque estás muteado. Y yo voy a hacer una sintética presentación porque no queremos usar demasiado tiempo en esto, si bien daría para un rato largo. Bueno, Emilio es periodista, historiador, tiene 64 años y fue director del Archivo General de la Nación en la última administración. Tiene 45 años como productor de cine, radio y televisión. Fue durante 25 años editor ejecutivo asociado de la editorial Todo es Historia, que como ustedes recuerdan, la cabeza era Félix Luna. Produjo programas periodísticos, entre los más recordados, Todo es Historia, casualmente, con Enrique Llamas de Madariaga, Félix Luna y María Sáenz Quesada. Y actualmente lo podemos escuchar en FM Millennium en el programa Somos Nosotros. Así que bueno, después de esta breve presentación, te damos la palabra, Emilio. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Emilio. Encantada de tenerte entre nosotros. No, el que está muy contento de estar con ustedes soy yo y les agradezco la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entré un poquito antes y por suerte voy a sacar todas esas excelentes definiciones que escuché, que yo también las había... No las uso habitualmente, pero hoy justo había decidido usarlas de diccionario y solo me queda agregar una, que es Demócrito decía que la palabra es la sombra del hecho. Y esa me interesó porque tiene mucho que ver con la visión que yo quiero dejarles de los archivos y básicamente de lo que es el Archivo General de la Nación. Empiezo por una confesión personal. A pesar de que en los años 80 y 90 yo había sido cliente, usuario del archivo por el programa Todo es Historia, no tenía una dimensión clara de lo que significaba el Archivo General de la Nación hasta que asumí como director general. Y de la importancia que tiene dentro de las instituciones de una república. Y eso me llevó a provocar muchas veces a mis colegas periodistas con una frase que voy a usar ahora también. Si ISIS atacara los edificios básicos de la Argentina y destruyera la Biblioteca Nacional, el 90% de su acervo podría ser recuperado, porque en definitiva la mayoría son libros, hay incunables, hay ediciones únicas, pero la mayoría son libros que hay copias. En cambio, se ataca el Archivo General de la Nación, en sus 4 edificios,
es el 10% de los documentos que se salvan. Es exactamente al revés, porque el 90% son todos originales. Entonces eso me parece que da una dimensión de la importancia que tienen. El Consejo Mundial de Archivos, que es una organización dependiente de Naciones Unidas, y también voy a recordar que la archivología como ciencia es bastante nueva, se desarrolló sobre todo en Francia en la década de 1970, yo diría que es lo más importante, como ciencia atada a las ciencias de la información, no como ciencia vinculada al hecho histórico, que esta es una diferencia importante. Y en ese sentido, Duchesne, que fue quien produjo los primeros documentos en 1976, visitó la Argentina y estuvo en el Archivo General de la Nación. Lo trajo el director de aquel momento, que era César García Belsunce, un gran amigo perdido hace muy pocos años, que se ocupó precisamente de modernizar el trabajo archivístico. Desde la década de 1970, y un poquito antes, pero básicamente los 60 y los 70, en el mundo, en las Naciones Unidas, en la OEA, uno ve una gran preocupación por el profesionalizar las administraciones públicas. Así que voy a empezar por este lado y después voy a ir a la historia. Y el Consejo Mundial de Archivos tiene una definición muy clara, muy didáctica a mi juicio, que es la siguiente: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Este aspecto, que yo diría que es casi igual al de la ecología, ¿no? Recibimos un planeta y se lo tenemos que dar de la mejor manera posible a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, tiene que ver con la memoria y con los archivos fundamentalmente. El Archivo General de la Nación tiene un acervo informativo, un vergel de datos riquísimos que sirven a muchas cuestiones que voy a tratar de explicar, no solo a las cuestiones administrativas, no solo a las cuestiones históricas, sino a la riqueza de una sociedad. Y nosotros debemos custodiar eso. O sea, yo quisiera que los documentos que hoy están podamos garantizar que sigan estando dentro de 100 años o dentro de 200 o la mayor tiempo posible. Así que esta idea de que los documentos se transmiten de generación en generación y que el archivo es una organización intergeneracional sirve mucho a la construcción de una república y de una nacionalidad. Es decir, y nos saca de la coyuntura. Y acá también hago un paréntesis, siempre digo que el Archivo General de la Nación es el lugar donde terminan las grietas. Ahí tiene que convivir Borges con Perón, Marechal con el almirante Rojas, y incluir todo, porque todo hace a ese acervo. Continuando con la definición del Consejo Mundial de Archivos, ellos dicen: los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, la república, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Esta definición es, a mi juicio, casi perfecta, y ahora paso a contarles cómo fue la evolución del Archivo General de la Nación y qué es lo que lo rige hoy y en qué punto está. El archivo fue creado como archivo de la provincia de Buenos Aires, por eso hablamos de sus 200 años, en 1821, el 28 de agosto, por un decreto del gobernador Martín Rodríguez, redactado por Bernardino Rivadavia. Rivadavia, con esa cosa tan lúcida que tenía sobre lo que significaba una república, en el decreto pone lo siguiente: la conservación de los archivos de un país asegura sin duda a su historia, la materia y los documentos más exactos sobre ella, mas el arreglo y la clasificación por ramos, por épocas de los antecedentes, de las diferentes oficinas que hacen al servicio de una administración,
contribuye a un tiempo a la prontitud y al acierto del despacho. Esto parece tan obvio, pero no sucede en la Argentina. Si las administraciones estuvieran ordenadas, la gestión de las administraciones sería mucho más rápido y la gestión informativa enriquecería mucho a cada funcionario en cualquier ámbito o en cualquier nivel de la administración pública nacional, municipal o provincial. El gobierno no puede desentenderse de las reclamaciones que se elevan diariamente contra el estado actual de casi todos los archivos y casos de gravedad muy frecuentes que resultan penosos por la manifiesta injusticia que ese reclamo conlleva. Por otra parte, la multiplicación de archivos, lejos de facilitar el servicio que ellos deben prestar, contribuye a aumentar los costos y alejar de la vigilancia de la autoridad las omisiones que se cometen. Curiosamente, acá en este párrafo está implicado algo que la ciencia archivística iba a desarrollar mucho tiempo después y que es lo que hoy rige la idea de los archivos, que es lo que conocemos, los traigo a la actualidad, como la triple función de los archivos. Durante el siglo XIX y en el surgimiento de los archivos, estos están vinculados a las ideas, sobre todo del iluminismo, porque los gobernantes autócratas no necesitaban de archivos, necesitaban de contabilidad, pero tenían un sentido diferente. La diferencia entre lo que le podía servir al faraón de Egipcio o al rey Luis es el hecho de que esa contabilidad era para que no lo robaran en los impuestos, no le robaran el grano, no le robaran el oro. El sentido de un archivo es al revés, es dar control de los actos públicos a partir del iluminismo. Y aquí tengo que citar, previo al primer archivo del mundo, que precisamente es el de Francia, 1791, en plena Revolución Francesa, quiero citar unas palabras que me parecieron muy interesantes de lo que John Locke en 1690 ya afirmaba de lo que debía ser, y esto está en el Tratado del Gobierno Civil, un gobierno. Locke afirmaba que todos los hombres eran destinatarios de los mismos derechos, que entre otras cosas acreditan el poder tener a la vista cómo proceden los asuntos del Estado, el sentido de publicidad de los asuntos del Estado. Y acá cito textual: el poder de un gobierno, no estando establecido sino para el bien de la sociedad, no puede ser ejercido según el antojo del gobernante. Y si, según las leyes establecidas y conocidas, de modo que el pueblo pueda conocer su deber y disfrutar de la seguridad a la sombra de estas leyes, y que al mismo tiempo aquellos que contengan entre los justos límites, sin sucumbir a la tentación de valerse del poder que tienen entre sus manos para favorecer pasiones e intereses y cometer cosas desconocidas y desventajosas a la sociedad civil, a la sociedad política, perdón, esto está en el Tratado del Gobierno Civil. Claramente acá aparece, primero, la necesidad de publicidad de los actos del Estado, y segundo, ya la idea de que la información es poder, algo que por supuesto en la sociedad de la información es mucho más fácil de comprender y de entender. De modo que a lo largo de los 4 años que me tocó gestionar, lo que buscamos es sacar al archivo de ese lugar de cosas viejas para tratar de demostrar que el archivo, todo lo contrario, puede brindar primero una ayuda a las gestiones actuales con antecedentes. Segundo, evitar que al Estado, de alguna manera, y no tengo acá los ejemplos, los podía haber buscado para no hacer una presentación tan larga, pero hay muchos juicios que el Estado perdió porque se habían perdido archivos o porque se habían perdido misteriosamente comprobantes de pago o porque había desaparecido un contrato. Esto a lo largo de los 200 años, no es algo de la corrupción reciente. De modo que, y además, creo que el conocimiento que pueda aparecer en la difusión de los archivos enriquece mucho la gestión, porque demuestra los errores que se cometieron en el pasado, porque permite
conocer qué planes tuvieron las administraciones anteriores y de alguna manera tratar de evitar de recaer en eso. Es curioso que la Argentina, que crea su primer archivo con este sentido en 1821, 30 años después del francés, es el primer archivo de Hispanoamérica. Yo les voy a leer ahora, pero básicamente los países hispanoamericanos todos crearon sus archivos después. México en 1823, Bolivia en 1825, Brasil en 1939, Cuba en 1940. El Archivo General de la Nación va a ser nacionalizado, tal vez la cuenta uno debería hacerla desde 1884, por el gobierno de Roca en 1884, y ahí se divide el archivo de la provincia de Buenos Aires del Archivo General de la Nación, posteriormente a la Federación de Buenos Aires. Ahora, la ley que tiene hoy el Archivo General de la Nación es una ley hecha por Roberto Echepare Borda, que fue uno de los grandes directores del archivo de la década del 50 y del 60, pero es una ley que quedó totalmente desactualizada. Desde 1961 del gobierno de Frondizi, la ley 15.930. Se rige por eso por un decreto 561 del 16, 1131 del 16 y resoluciones administrativas 44 del 16, 32 del 17 de modernización administrativa. Y además está afectado por la Ley de Acceso a la Información Pública, la 25.326, la 25.506, la que mencioné de acceso a la información pública, que es la 27.275, reglamentada por un decreto 206 del 17, y los decretos 1172 del año 2003 y 333 del año 85. ¿Qué le pasa al archivo hoy, o cuáles son los principales problemas con los cuales uno se encuentra? Bueno, primero que no tenemos un sistema nacional de archivos, y que cuando uno habla, y eso fue algo que me tocó descubrir a mí al poco tiempo de estar en la gestión, en realidad lo que llamamos Archivo General de la Nación, si uno es riguroso, es el Archivo General del Poder Ejecutivo Nacional, porque el archivo del Congreso tiene dos archivos, uno para la Cámara de Diputados y otro para el Senado, y el Poder Judicial, y esto en todo el país, el Poder Judicial tiene los peores archivos que deben haber en la historia de la humanidad, los he recorrido, los he caminado, y la verdad que es un tema muy preocupante ese, ¿no? El poco sentido republicano que existe en el Poder Judicial y lo poco que se cuidan los datos y los archivos, y no tienen una idea ni de la guarda permanente, ni de lo... Hoy encontré una cosa que me pareció interesante para compartir con ustedes y cambiar mis presentaciones habituales, que es que en 1852, ya caído Rosas, Mariano Vega sucede a Pedro de Ángelis en la dirección del archivo, que en ese momento todavía era de la provincia de Buenos Aires, y elevó un informe al Ministerio de Gobierno que fue muy desolador, porque se quejaba de la falta de espacio físico, de la falta de infraestructura, de la falta de presupuesto y de la falta de personal adecuado. Cuando yo asumí en 2016, lo fui a ver al ministro Frigerio y le dije: el Archivo General de la Nación de la Argentina tiene 108 empleados, el de Uruguay tiene 130 y es la quinta parte de tamaño de documentación. El de Brasil tiene 600. Yo no te digo que tenemos que tener 600, tendríamos que tener por lo menos 300. Ese es un problema que el archivo tiene todavía hoy. Debe ser la única institución del Estado que está raquítica de personal. Y ahí aparece otro problema, en el cual trabajamos mucho esos 4 años, que además tiene que ser personal idóneo. Los archivos en la República Argentina están en manos de gente que habitualmente es castigada o maltratada, y la mandan al archivo sin darse cuenta que el lugar del archivo debería ser, si me permiten una metáfora futbolística, el centrojaz, el 5 de un equipo de fútbol, y el que distribuye la información para el Estado. Es exactamente al revés. Y de hecho es lo que han hecho. Estaba hoy mirando las fechas de fundación del
El Archivo de los Estados Unidos, en su estructura actual, fue fundado por Roosevelt cuando crea el nuevo Estado, de alguna manera, en Estados Unidos, en 1934. Y el Archivo de Inglaterra, que es seguramente el mejor del mundo, fue creado en el 2003. Y ustedes miran, ¿y antes qué había? No, antes había otra oficina que juntaba documentos y los trataba muy bien. Pero reestructuraron todo para armar, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, una institución que está al margen del gobierno, que está como al costado. El Archivo General de la Nación nació en el Ministerio del Interior y nunca lo movieron del Ministerio del Interior. Y eso trae una cantidad de problemas a la gestión enormes, enormes. Y además el rango que tiene dentro de la estructura hace que yo haya tenido que irme a pelear, por ejemplo, con secretario de Estado y subsecretario de Estado, cuando yo era apenas un director general. Y bueno, nada, eso trae muchos inconvenientes para avanzar en las cuestiones. Cuando se fue Mariano de Vega, Ricardo Treyes elevó un informe igual. Y cuando se nacionalizó el archivo, el primer director ya nacionalizado fue Carlos Guido Hispano, y elevó un informe igual. Y vamos a ver después que hubo montones de intentos a lo largo de la historia de darle al Archivo General de la Nación un edificio propio, una estructura propia, pero nunca se concretaba. Esto se postergaba permanentemente. Yo me referí a la triple función de los archivos y lo dejé colgado este tema, es un tema hoy que los archivistas ametrallan mucho con esto. La primera función de los archivos en todo el mundo, y está en esa definición que les leí, es brindar fuentes de investigación. Pero tanto para científicos sociales como para cualquier ciudadano. El Archivo General de la Nación presta permanentemente ayuda a gente que tiene que buscar una partida de nacimiento, saber en qué barco llegó su abuelo. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con todavía las escrituras de la capital, de la vida cotidiana y de derechos de archivos. Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional desde el año 47 están todos, y para los ciudadanos que estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional son fundamentales para poder acreditar sus derechos frente a distintos reclamos. Así que el archivo es la llave que permite muchas veces el acceder a un derecho. Cuando yo estaba en el archivo, la madre de un amigo mío que había llegado de Alemania perseguida por los nazis y que en realidad había entrado ilegalmente al país, esto es bastante gracioso, quería actualizar su jubilación, y uno de los requisitos era demostrar que había entrado al país legalmente. Pero como figuraba en la lista de un barco, que era que supuestamente la tenía que haber dejado en Buenos Aires, y por esas cosas de la vida que sería muy largo relatar ahora, no había llegado en ese barco, con ese documento pudo acceder a la jubilación que sin duda le correspondía. Pero si no está ese documento, no tenés cómo acreditar o cómo acceder a un derecho que te corresponde, y puede ser un cambio de disposición de alguno de los ministerios, etcétera, etcétera. La segunda función... Perdón, Emilio, yo voy a comentar una infidencia. Vos me dijiste que te avisara cuando faltaban 5 minutos. Ya, acelero. Lamento ser portador de malas noticias, pero bueno. Y si querés pasar el video, ese ya lo tenemos disponible si vos lo querés pasar. No, termino con la triple función de los archivos y les cuento varias cosas y ya en 5 minutos entro. Esta función original es la que todos sabíamos, pero no solo para investigadores, para escribir una novela sirven los archivos, para hacer un documental, los archivos, como me gusta decir a mí, no son del Estado ni del gobierno, son de la sociedad. La segunda función de los archivos es que todos esos documentos que emiten las instituciones cuentan dos historias, no solo la historia... Cuentan la historia del funcionario que firma lo que sea, y cuentan la historia de la institución. O sea, ahí hay un detalle, o sea, es la historia del Ministerio del Interior y la historia de la gestión de Rogelio Frigerio, lo que aparece en un documento firmado por Rogelio Frigerio. Y por eso debe preservarse. Y la tercera es esta que yo mencionaba, que tenía que ver con la función
de garantía de derechos de los ciudadanos. Bueno, los problemas que encuentran los archivos en la Argentina son un montón porque en general la archivística no ha sido considerada y sobre todo hubo un cambio de paradigma en la sociedad de los años 50 hasta el 2000 y ese cambio de paradigma lo vivimos hoy. Los documentos que producía el Estado en cualquiera de sus niveles en principio estaban garantizados por la seguridad y el secreto. Si uno no era parte de una licitación, no podía acceder, a menos que un juez lo autorizara. Y es muy difícil, era en ese estado, el secreto rompía un poco esta idea republicana y esta idea que tenía John Locke y la seguridad del Estado. Los estados, a partir de los 90 y el 2000, han tendido, y el nuestro también, a un giro de 180 grados, porque ahora es el acceso y la transparencia lo que rige en todo el mundo y en nuestro país también. O sea, el archivo debería darse vuelta y no está preparado porque hoy le falta gente y le falta, pero está muy bien que sea el acceso y la transparencia y hacia eso deberíamos trabajar. Bueno, no voy a hablar de la estructura del archivo, todo esto lo puedo mandar después, que es una estructura también vieja. Y sí tengo que hablar que cuando yo entré me encontré que había un proyecto de construcción de edificio y que el archivo había sido declarado en emergencia por el ministro José Luis Manzano en 1991. Yo asumí en el 25 años después y obviamente nadie había hecho nada. O sea, la emergencia estaba exactamente igual que en 1991, lo único con más acumulación de papeles. Los hongos y los piojos y las ratas trabajan aún los feriados y no tienen sindicato, con lo cual el deterioro era mayor y las dificultades eran siempre mayores. Y me encontré con que existía un proyecto de construcción de edificio muy bueno, pero que estaba parado hacía 10 meses y que el constructor no sabía si se iba a completar o no. Así que puse como centro de mi gestión, además de la creación de la carrera archivística en distintas universidades y de tratar de ejercer el rol que la ley me da de ser el rey de los archiveros, como bromeaba yo, porque la ley dice que tengo autoridad inclusive por encima del presidente de la Nación para disponer de los documentos, pero no tengo poder de policía, con lo cual es bastante abstracto eso. Y las relaciones con los otros poderes y con las provincias, de vuelta, te consultan, te preguntan, pero después hacen lo que quieren. En mi recorrido por los archivos del país, debo decir, ya que hubo elecciones en Corrientes, que el archivo de Corrientes ya calculo que si no desapareció está en vías de, porque tenía una cantidad de hongos como para... y es uno de los archivos más ricos desde el punto de vista de material histórico que tiene el país, y estaba pésimamente tratado por la provincia desde tiempo inmemorial. Para no abusar del tiempo y para que tengan una idea con qué cosas se encuentra uno, descubrí hoy, preparando esta charla, y vamos a ir al video enseguida, una cosa que me llamó la atención en la historia del archivo. El 23 de septiembre de 1904, un país mucho más rico que este y un país mucho más potente que este, promulgó una ley, la ley 4433, que autorizaba al Poder Ejecutivo a preparar en el Departamento de Obras Públicas, que no era ministerio, sino un departamento, los planos para construir edificios adecuados para el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural y Paleontología y el Archivo General de la Nación. La ley no se cumplió, y en otro caso todos recordarán que la Biblioteca Nacional demoró más de 30 años en su construcción. Nosotros pudimos hacer un edificio moderno, totalmente adaptado, el primero en la historia del archivo que pasó por 5 sedes, con las dificultades que implica cada mudanza. No hay momento más trágico para un archivo de mayor pérdida de documentos y mayor riesgo que la mudanza. En 30 meses, 32 meses demoramos. Y cuando yo lo fui a ver a Frigerio y que le comentaba las dificultades que había, la única condición que le puse es: o aceptamos el proyecto y lo hacemos, el crédito era un crédito de la CAF, o no lo hacemos, porque no quiero ser el primer director de 30 directores o que pasen 30 años. No quería vivir la experiencia de la Biblioteca Nacional, básicamente.
Y la verdad que Frigerio se comprometió y el 23 de septiembre del 19, ahora se van a cumplir 2 años, inauguramos el nuevo edificio del Archivo General de la Nación y ese es el video que tenía para pasarles hoy, que podemos pasarlo inclusive, que el audio no es importante, pero yo no tenía fotos y estaba ese video. Y por el otro lado, en las páginas de AGN, Archivo General de la Nación, hay algunos videos bastante interesantes de cómo está el proceso de mudanza hoy, y videos que han hecho el sábado y un programa de televisión bastante bueno que hicieron para conmemorar los 200 años. Así que concluyo con esto, con que creo que tenemos que revalorizar el lugar de los archivos. Tenemos que hacer como Uruguay, que en el año 2019 sacó una ley diciendo que nadie en el Estado puede manejar un archivo si no está matriculado, si no tiene un diploma de archivero. Es como permitir que te opere gente que no es médica. Porque si los documentos no son cuidados y custodiados desde el origen, el deterioro que sufren es enorme y cuando llegan al archivo llegan en condiciones que es carísimo para el Estado después reconstruir. En esto es como la terapia intensiva. La prevención de la salud es entre 10 y 20 veces más barata que la terapia intensiva. Nada más, esto es lo que más o menos puedo contar. Muchísimas gracias, Emilio. Vamos a esperar el videíto y al mismo tiempo vamos a saludarte con un fuerte aplauso por esta magnífica exposición. Gracias. A ver el video, repetimos el video, por favor. El resultado de cómo quedó esta sede. Es un orgullo para la ciudad de Buenos Aires, es un orgullo para Parque Patricios tener una sede como esta, Archivos Históricos de la Nación, que sin lugar a dudas es una de las mejores y mayores sedes de América Latina. Y también es un paso adelante en la consolidación de la transformación de la vieja cárcel de Caseros, que se va a ver acompañada además de por esta sede, por la mudanza del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires y la JIP, donde va a permitir que mucha más gente se sume a esta zona a trabajar y a seguir impulsando el desarrollo de esta zona de la ciudad. Un trabajo que se va a ver fortalecido justamente por las 120 personas aproximadamente que van a estar trabajando en esta sede y por las más de 4.500 personas que se van a sumar también cuando tengamos terminado el Ministerio de Economía y Finanzas y la mudanza de la JIP. Gracias por ayudarnos a que esta obra que se esperó más de un cuarto de siglo hoy sea una realidad. La Argentina, por decisión del presidente, a inicios del 2016, se empezó a ocupar de preservar lo que somos, lo que fuimos, lo que somos, que es una tarea fundamental, una condición necesaria para también cuidar nuestro futuro. Y creo que por eso esta obra es tan importante, porque por primera vez en muchos años el Estado le da especial significancia a cuidar precisamente esa parte de nuestra historia. En un edificio de primer nivel internacional, creo que hoy sí podemos decir que estamos con un archivo general de la Nación al nivel de los países desarrollados. Los archivos son la garantía del acceso a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin esta documentación, los actos públicos no quedarían registrados adecuadamente y muchos derechos, empezando por el derecho a la información, el derecho a la identidad, quedarían totalmente perdidos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Fuerte aplauso otra vez, por favor. Gracias, muchas gracias. Antes de pasar a ver si hay alguna pregunta, el Rotary Club de Montserrat acostumbra, y en esta oportunidad con más razón todavía, a hacer un pequeño presente de un recordatorio del paso por el club, de modo que le voy a pedir a Orlando si por favor vamos a entregarte Emilio, un diploma, que acá está, lo vamos a mandar por WhatsApp o por chat, se lo vamos a mandar para imprimirlo, y bueno, y en cuanto tengamos oportunidad te lo daremos personalmente. Muchísimas gracias por esta fantástica charla que tanto nos dijo sobre el archivo. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, con gusto abrimos 5 minutitos para preguntas, por favor.
¿Hay alguien que tiene alguna Sí, curiosidad? ahí está. Hernán y Gabriel tienen señalada y no sé, Orlando está haciendo alguna. Sí, también. Bueno, a ver, ¿quién está primero? Que yo no vi quién estaba primero, por favor. Hernán está primero. Hernán, bien. Gabriel y Orlando, en ese Muy orden. bien, Hernán, primero, tu pregunta. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Bueno, yo le había pasado a Orlando ahora una imagen, si tiene tiempo después de pasarla. Justo comentaste que el 28 de agosto de 1821 se firmó el documento que creaba al Archivo Nacional, o de la provincia en ese momento. Yo por cuestiones, bueno, acá hay varios que trabajamos en el Banco Provincia, por cuestiones de una documentación que tenía que presentar, él pedía al archivo que tiene el banco y me pasaron el documento firmado el 31 de agosto, pero de 1822. Y fue firmado también por los mismos funcionarios que comentaste. A ver, ahí está, como para ver el documento que a mí me pasaron del archivo que estaba digitalizado. La pregunta es, toda la documentación que ustedes tienen en el archivo, ¿cómo es el proceso de digitalización o cómo es para no manipular el original? Bueno, muy buena pregunta, y ese es uno de los problemas que enfrentamos. Porque las digitalizaciones en las distintas administraciones se hacen de distinta manera, con distintos aparatos. El primer problema que enfrentamos es que la digitalización, y yo estaba buscando, eso también se los voy a mandar, es el paso número 6 en una buena política archivística, porque el primer paso siempre es la preservación del documento, es decir, a veces hay que reconstruirlo. Empezamos la charla con algunas definiciones de maestros griegos, y ustedes saben que de lo que conocemos de Sócrates, de todos los maestros griegos, es el 30%, porque el 70% se perdió. Se perdió en la biblioteca de Alejandría, se perdió. Han podido reconstruir una historia y conocemos el pensamiento griego. Nuestra tarea, como desde la archivología, es asegurar la preservación y reconstruir documentos que están dañados. Después de escribir ese documento, porque la diferencia entre un depósito de cosas viejas y un buen archivo es la velocidad con que yo pueda recuperar la información. Y doy un ejemplo burdo porque, bueno, yo soy periodista, no soy archivero, pero me parece que es muy gráfico. Yo puedo decir, conversación de Emilio Perina con Ricardo Saldaña, y eso es una descripción. Ahora, yo con Ricardo Saldaña hablé en los últimos 20 años unas 200 veces. Al que va a buscar una documentación hay que darle más precisión. Debería decir documentación con Ricardo Saldaña en la charla del Rotary Club, tal fecha. O sea, cuanto más metadata tiene el documento y cuanto mejor está descrito, después la recuperación para ponerlo al conocimiento del público es más fácil. En el Archivo General de la Nación hay algunos departamentos que están muy avanzados en la digitalización, que tienen digitalizaciones que alcanzan 90%, porque tienen que ver con el tipo de soporte, por ejemplo, soportes electrónicos, todo lo que es audio y video, en general, todo se ha digitalizado. Ahora, hay un montón de documentación que ni siquiera salió de las cajas originales en las cuales ingresó hace 50 años. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. Entonces, no podés digitalizar sin ton ni son si primero no haces los 5 pasos anteriores que tienen que ver con esa descripción, con esa metadata y con ese trabajo previo. Pero en ese sentido, y creo que ahora siguen trabajando bien, es que la ciencia archivística empezó a dar metodología para que esos esfuerzos no se pierdan. Y después tenés un problema muy serio, que también en eso yo me encontré con mucho déficit. La tecnología de la digitalización y la informática muta todo el tiempo y cada vez necesitas más memoria. La metodología del Estado de comprar memoria es muy lenta.
Para comprar y licitar los procesadores y los lugares donde colocar esa memoria eran de una complejidad, porque encima compraba el Ministerio del Interior con todas las dificultades de administración del Ministerio del Interior. Hacia eso vamos. Los documentos, los archivos bien manejados en el mundo conservan el original siempre, porque la gente cree que lo digito y lo tiro, no, el original hay que conservarlo siempre. Claro. Si no te puede pasar como le pasa a mucha gente que tiene algún recuerdo en un disquete y no lo puede recuperar porque era. Claro. En ese sentido, los departamentos del Archivo General de la Nación, por tipo de artefactos, como un reproductor de CDs o un reproductor de magazine para el archivo, son vitales, porque además después no tenés quien te los arregle. Y sobre todo eso hay que construir técnicos que sepan trabajar en los archivos esas cuestiones, si no la documentación, la información se pierde. No sé si, Hernán, he sido claro en la respuesta. Si enfrentás muchas dificultades, una dificultad, y hacia eso estuvimos trabajando varios años, es unificar todos los recursos del Estado para que, eso es lo que dice la archivología, para que clasifiquemos todos igual, para que le pongamos la misma metadata y usemos el mismo tipo de escáner, para decirlo brutalmente, o la misma cantidad de memoria en el escáner para una copia simple y una copia de más precisión. Si no, después empiezan las incompatibilidades, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Sí, a ver, gracias. Gabriel. A ver, por favor, la segunda pregunta, que se nos está terminando el tiempo. ¿A quién le iba a preguntar? Gabriel. Gabriel. Sí, le agradecería si puede contarnos si ha habido algún intento en algún gobierno de eliminar archivos o... Yo estoy convencido que sí y no lo puedo probar. Que eso no lo dije y es muy importante. Para los archivos, el conjunto es más importante que la pieza individual, porque lo importante es ver cómo se van relacionando los temas, las cartas, las resoluciones, no una pieza suelta. Para los coleccionistas y los historiadores, y para los periodistas también, una pieza suelta puede ser maravillosa. Pero si uno rompe un archivo, a veces le quita valor o lo complica, digamos, desde el punto de vista de la archivología, porque faltan pedazos. En el archivo de Perón claramente faltan pedazos, eso lo puedo constatar. Y el archivo estuvo varios meses, y tengo hasta un testigo, que no voy a comprometer, que no fue cuando apareció en esa historia misteriosa que lo encontraron en el edificio Alas, supuestamente porque alguien se olvidó de cerrar una puerta. Bueno, estuvo 3 meses en casa de gobierno, y nunca debió estar 3 meses en casa de gobierno. Es decir, y en ese momento pidieron a un archivista que fuera a trabajar y ayudar a ordenarlo. Lo que a mí me llegó, porque yo sé lo que entró en el archivo, es mucho menos que lo que había en la mesa que trabajó ese archivista. No sé si fui claro. Sí. Lamentablemente esto es riquísimo, muy interesante. Tenemos que ir cerrando, por favor. Pero nos había quedado colgada una pregunta de Orlando Calabrese, no sé si la queremos hacer o la dejamos para otra oportunidad. Orlando. Orlando ya lo hizo, creo que era de Jorge Fiedeltín. Ah, bueno. Sí, no importa, la podemos dejar a otra oportunidad si no cumple el horario, Vivian. Muchas gracias. Muy buena charla, muy lindo, muy interesante. Muchas gracias. Felicitaciones, Fantástica. Emilio. Otro aplauso. Otro aplauso. Emilio. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Un abrazo. Abrazo. Damos por terminada la reunión. Por favor, Orlando, las banderas. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, gracias. Un abrazo. Abrazo, gracias.